grabar también. Ok, buenas tardes, bienvenidos al séptimo coloquio internacional Derecho al Bienestar Humano, Ética Global y Educación, celebrando 100 años de Freire, recreando la esperanza en tiempos de incertidumbre. El día de hoy tenemos el panel Experiencias de Inclusión Educativa de Estudiantes en Situación de Discapacidad en la Universidad de Guanajuato, Avances de una Esperanza hecha realidad. Y coordina el doctor Víctor Guillermo Flores, de Ingenierías. Bienvenido, doctor, y el tiempo es para usted. Sí, muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos y a todas. Espero que se encuentren muy bien. Es un placer estar aquí con ustedes en este coloquio, el cual pues, es de suma importancia para todos los universitarios, todos los que participamos en este magno evento. En primer término, me voy a permitir presentar a los panelistas que nos van a compartir sus experiencias en este foro. Y después de la presentación me voy a permitir cederle la palabra a cada uno de ellos, los cuales contarán con 10 minutos para su exposición. Posteriormente abriremos un breve para reflexiones y por último haremos una intervención en conjunto de unos 15 minutos para dar cierre a esta parte tan importante que es este foro. En primer término, me permitiré presentar a cada uno de ellos y si me lo permiten, comenzaré por el maestro Luis Jesús Ibarra Manrique, que su formación es profesor normalista, egresado de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Oficial de Guanajuato. Él cuenta con la licenciatura en Educación Especial por la Escuela Normal Superior de Especialidades de Jalisco. También es maestro en Investigación Educativa, la cual obtuvo en el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad de Guanajuato, ahora actualmente conocido como DEU, del Departamento de Educación. Él es candidato a doctor en Pedagogía por la UNAM. Asimismo, cuenta con estudios de doctorado en formación de formadores por la Escuela Normal Superior de Michoacán. Él es docente desde hace 35 años en educación especial y programas de formación de profesionales de la educación en diferentes instituciones, en programas de licenciatura y posgrado. Asimismo, desde hace 22 años, participa como docente en la Universidad de Guanajuato, en lo que ahora es el Departamento de Educación. Ha sido coordinador en las áreas de docencia y programas educativos y también fue director en los periodos 2009-2013 y 2013-2017 del Departamento de Educación. Ha realizado presentaciones de trabajos de investigación en eventos locales, nacionales e internacionales. También ha realizado publicaciones derivadas de los temas de interés, como son la formación para la investigación, estrategias didácticas, uso de tecnologías en la educación y actualmente con énfasis en la inclusión educativa de estudiantes en situación de discapacidad en el ámbito universitario. Es miembro de la Asociación Mexicana de Educadores de Personas con Discapacidad Visual. También participa en actividades de la coordinación para favorecer la inclusión educativa de estudiantes en situaciones de discapacidad en el ámbito universitario, con la participación de dos de ellos como corresponsables, uno de ellos como investigación sobre condiciones de inclusión educativa en la Universidad de Guanajuato, investigación sobre expresiones de estudiantes en situación de discapacidad y sus docentes en tiempos de confinamiento. Participa en la coordinación de estancias profesionales para favorecer la concientización de la inclusión educativa en la licenciatura de educación ofrecida por la Universidad de Guanajuato. Es profesor junto con Salvador Medrano Sandoval de la Unidad de Aprendizaje de Estrategias Pedagógicas y Didácticas de Personas con Barreras para el Aprendizaje y la participación en el programa antes citado. Este es un breve currículum del maestro Luis Jesús Ibarra Manrique. Me permitiré presentarles ahora a la licenciada Rebeca Cruz Alfaro, la cual
es, con todo respeto, y como ella lo menciona, orgullosamente sorda de nacimiento. Presenta hipoacasia profunda bilateral. Actualmente usa dos aparatos auditivos. Durante 15 años ha tomado terapias de lenguaje 100% oralista en español, con dominio en las lecturas de labios como herramienta principal para poder comunicarse en el entorno, y lengua de señas mexicanas básicas. Ha sido coordinadora y fundadora del programa de inclusión social de la Universidad de Guanajuato, que busca brindar precisamente servicios de apoyo, orientación, acompañamiento, becas y recursos técnicos en el ámbito estudiantil con discapacidad, para que concluyan exitosamente sus programas educativos y sean agentes de impacto social en la transformación de sociedades incluyentes y accesibles. Ella es licenciada en Administración Pública, egresada de la Universidad de Guanajuato, con internacionalización en la Universidad de Castilla, La Mancha, en España, por 7 meses. Esto fue de enero a julio del 2019. También es cofundadora de la Federación Mexicana de Personas Hipoacúsicas, que busca la defensa de los derechos de las personas hipoacúsicas en la promoción del subtitulado, lectura labiofacial, transcripción en tiempo real y terapias de lenguaje oral. Ella es fundadora de la AC, Redes de Empoderamiento y Emprendimiento con Discapacidad. Ella es apasionada en los temas de inclusión, empoderamiento y jóvenes con diversas funciones. En el 2017 fue finalista en el Premio Estatal de Juventud, categoría de discapacidad e integración. En el 2018 fue diputada juvenil por la Comisión de la Juventud en el Congreso de la Unión, legislatura 18, perdón, y en el 2019 fue senadora juvenil por el Parlamento de Embajadas Juveniles en el Senado, Noemí Reynoso. Ella es embajadora de las personas con discapacidad del proyecto Embajadoras Juveniles de la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez desde el 2018 a la actualidad. Ha sido y es conferencista motivacional y activista social en los derechos humanos de las personas con discapacidad, y es reconocida por el Estado de Guanajuato como tal. Cuenta con 3 formaciones adicionales, que es el Diplomado en Comunicación Política de la Universidad Iberoamericana de León, el cual lo realizó en el 2020. También cuenta con el Diplomado en Liderazgo Social por la Universidad Anáhuac en Cancún, también en el 2020. Ha tomado cursos de liderazgo y empoderamiento de jóvenes con discapacidad en América Latina y el Caribe, realizado en la Universidad Politécnica Celaciense de Ecuador. Esto en el 2021. Esto es brevemente lo que es la trayectoria académica y profesional de la licenciada Cruz Alfaro. A continuación les presentaré brevemente también la reseña curricular del joven Luis Alejandro Becerra Rocha, quien es estudiante del 9º semestre de la licenciatura en Derecho por la Universidad de Guanajuato. Es egresado de la Escuela del Nivel Medio Superior de León. Esto lo realizó en el 2017 con una mención honorífica al ser el más destacado de su generación. En la trayectoria universitaria ha obtenido el premio Maestro Antonio Torres Gómez, que se otorgan a los estudiantes de más alto promedio en la licenciatura en Derecho. Asimismo, en el 2018, 2019 y en diciembre de 2020. Es miembro del equipo de litigación oral por la Universidad de Guanajuato desde noviembre de 2018. Ha representado a la universidad en el 7ª Competencia Nacional de Litigación Oral, la cual fue organizada por la Barra Americana de Abogados, obteniendo el 2º lugar en la fase regional, y también obtuvo el campeonato, quedando en primer lugar en la fase nacional de dicha competencia. Tiene un canal de YouTube denominado Alejandro Becerra, donde publica contenidos relacionados con la música y temas de inclusión de las personas con discapacidad.
Es egresado del curso El Derecho de Acceso a la Justicia a las Personas con Discapacidad, Jurisprudencia, su difusión y consulta, ambos realizados en la Suprema Corte de Justicia. También ha impartido ponencias de temas de inclusión y derechos humanos a las personas con discapacidad para el equipo de debate en la División de Ciencias de la Salud del Campus León y en el grupo Panel Abierto de la Universidad de Guanajuato con el IMSS de Veracruz, también con el programa Mentoring de Educafin y en la Alianza Global de Jóvenes Políticos de Oaxaca. Y por último, pero no menos importante, también les presentaré una pequeña reseña curricular de Salvador Medrano Sandoval, quien es estudiante con discapacidad visual adquirida. Sus actividades realizadas a partir del 2001, que fue el año en la que perdió la vista, ha realizado estudios de inglés en el Centro de Autoaprendizaje de Idiomas, en el CADI de la Escuela de Idiomas de la Universidad de Guanajuato, el cual lo terminó el curso regular de inglés con los 8 niveles. En este mismo centro educativo estudió de manera autodidacta el sistema de escritura y lectura Braille, así donde se ha coordinado talleres del mismo durante 6 años. Paralelamente a sus estudios, también realizó la preparatoria y 2 semestres de alemán. Ingresó a la licenciatura en educación en agosto del 2018 y actualmente cursa el séptimo de grado, el séptimo semestre de 8 que consta la carrera. Ha participado en talleres de fotografía para personas invidentes y normas visuales, así como en el taller de micrometraje en el 2018 y 19. También en la Semana Cultural de la División de Ciencias Sociales y Humanidades y en el interior de la licenciatura en Educación, ha sido coordinador de talleres sobre aspectos básicos de braille, así como en la ubicación y desplazamiento con bastón. Ha participado en concursos en línea por la Universidad de Tübingen, Alemania, en el verano del 2020. Ha ofrecido clases particulares de braille integral a niños y jóvenes y adultos mayores. Es miembro de la Asociación Mexicana de Educadores de Personas con Discapacidad Visual. Así, actualmente es profesor adjunto de la Unidad de Aprendizaje, Estrategias Pedagógicas y Didácticas para personas de barrera para personas con barreras para el aprendizaje y la participación en la licenciatura en educación. Como activista, como actividad extracurricular, elabora marcos de madera en diseños propios en un pequeño taller de carpintería, lo que hacía desde antes de perder la vista. Como ustedes pueden ver en sus currículum, pueden darse cuenta la gran importancia de nuestros panelistas y lo que vamos a tratar en este foro. Entonces, en primer lugar, me permitiré cederle la voz al maestro Luis Jesús Ibarra Manrique, recordando que usted tiene 10 minutos para esta primera parte de exposición por parte de nuestros panelistas. Estimado doctor Víctor Guillermo, gracias por la presentación. Doctor Abel, como presidente de este organismo y organizador de tan importante coloquio, muchas gracias por la invitación. Y a nuestros participantes, gracias por esta total disposición. Y bueno, pues en el marco de este evento que ya se ha referido tanto, estaremos participando en el panel titulado Experiencias de Inclusión Educativa de Estudiantes en Situación de Discapacidad en la Universidad de Guanajuato, Avances de una Esperanza hecha realidad. Y a manera de introducción, porque como ya se dieron cuenta, propiamente los compañeros son los que tienen toda esta experiencia que nos van a compartir el día de hoy, yo solamente quisiera referir en una primera parte, hay mucho que mencionar obviamente de Freire, pero centraré mi atención un poquito en esto y un poquito porque es demasiado ya muy pretencioso, pero bueno, lo intentaré en La educación como práctica de la libertad, citando estos dos textos y Cartas a quien pretende enseñar, que para mí han sido una guía importante. Sobre todo recuerdo este libro de Cartas a quien pretende enseñar, que lo
leí justamente cuando estudiaba para profesor normalista, para profesor de educación primaria, que es mi primera formación, y me ha llamado tanta la atención, me ha llamado mucho la atención. Y bueno, ya después otros textos que tenemos en referencia, que ustedes ya han escuchado muchísimo el día de hoy, con estas pedagogías tan particulares y al mismo tiempo tan abarcativas, tan amplias, tan integrales. Inclusive en algún momento se habla de esta pedagogía de la inclusión también, de hecho. Pero bueno, no buscaré ser tan pretencioso, simplemente algunas referencias al respecto. Pero ya entrando en materia específica, y quisiera también hacer una referencia al doctor Arturo Ornelas. Me impactó mucho dos comentarios de él en estos últimos días. En primer lugar, esta relación de que no se trata de decir ya leí a Freire y esto es lo que dice Freire, sino ver si realmente nos ha impactado, y eso me parecería muy sustancial. Espero lograrlo, de comentarles que a partir de todo esto que les platiquemos, pues hay mucho. No decimos que estamos emulando, copiando, aplicando a Freire, ni mucho menos, simplemente es una referencia interesante, pero que buscamos hacer propio y sobre todo hacerlo factible en un ámbito en el que vivimos. Y de entrada, como ven en pantalla, las referencias que me parecen muy, muy importantes es recordar que ese derecho a la educación, signado desde 1948, pero que por supuesto tiene mucho más antigüedad en otros documentos, pero que lo hacen en esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 26 en particular con la educación, aunque claro que tiene que ver con muchos otros artículos, hasta el derecho a la familia, el derecho a la salud, etcétera, vienen con esta visión de lo que identificamos como la importancia y el derecho a la inclusión educativa. También referido en su objetivo cuarto relacionado con calidad de la educación, en los objetivos de desarrollo sustentable de la Agenda 2030 de la UNESCO, eh, y algunas referencias que para mí son también muy importantes, como lo ha mencionado el doctor Eliseo Guajardo en ciertas ocasiones, y que me permito compartirles, que no podemos hablar de algo así tan diferente como es esta educación inclusiva, como una primicia, como algo que se debe hacer de manera especial, ya que, como lo dice él, la educación no es inclusiva o no es educación. La educación per se, la educación tendrá que ser inclusiva. Esa es la gran intención. Relacionando a Constant Camille, al mismo Jean Piaget, esta frase que también para mí es un impacto importante: la autonomía como finalidad de la educación, que es lo que se busca lograr con todas las personas, con todas, y con todas nos referimos, como decían en la Declaración de Salamanca, a todas. No hay exclusiones. Esto de ser libre a partir de la educación será un mito, una realidad. Es tan complicado, y lo hemos visto en estos tiempos de pandemia, en estos confinamientos, en estas relaciones con la escuela, donde no es tan sencillo cuando tenemos uniformes, cuando tenemos líneas. Claro que no es libertinaje tampoco, pero cuando tenemos líneas que a veces son más bien coercitivas en la educación. Y me refiero a todos los niveles. Así lo he visto yo. A veces, desafortunadamente, se incrementa como que en medio, en educación primaria, secundaria, donde se busca cierto control, hay mucha libertad y un trabajo interesantísimo en el preescolar, por ejemplo, lúdico y demás, y poco a poco queremos ir siendo más coercitivos, y al final, pues posiblemente también por la participación de las personas mismas, se da o se tiene que hacer esa cada vez más libertad. Y bueno, la educación, como también lo refiere Freire, pues habría que llegar a la concienciación. Es uno de sus postulados importantes, y eso es parte de lo que buscamos aquí, tal cual. Eh, pero no estaremos llegando a esa, y lo dejo como una pregunta en la mesa, que seguramente puede causar mucho ruido, algunos no estarán de acuerdo, pero con la referencia de Manuel Gil Antón, este importante sociólogo, educador mexicano por naturalización, pero prácticamente mexicano, diríamos, que nos dice: no estaremos cayendo en eso. Y perdón, aquí estamos prácticamente en esto, ¿no? Frente a un monitor, frente a un grupo de personas, y estando escuchando, y esperamos que esto también es un reto
todos nosotros, incluyéndome por supuesto, de que busquemos un diálogo, que es la invitación que sigue. Y me quedo con esto también, que es una referencia de Freire en este texto justamente de Cartas a quien pretende enseñar, y que buscaríamos eso. El enseñar no existe sin el aprender. Y con esto quiero decir más que lo que diría si dijese que el acto de enseñar exige la existencia de quien enseña y de quien aprende. Quiero decir que el enseñar y el aprender se van dando de manera tal que, por un lado, quien enseña aprende porque reconoce un conocimiento antes aprendido, y por el otro, porque observando la manera como la curiosidad del alumno aprendiz trabaja para aprender lo que se le está enseñando, sin lo cual no aprende el educador, se ayuda a descubrir dudas, aciertos y errores. Esto me parece a mí fundamental. Y emulando ese título, será interesantísimo escribir algo como esto de las cartas a quien pretende aprender enseñando, como es la primera carta de Freire precisamente en ese texto, en esa referencia, de que siempre que se enseña se aprende, y que si queremos aprender, habría que enseñar. Esta relación y entonces la invitación a aprender de los estudiantes, y muy en particular de los estudiantes con los que ahora convivimos y con los que también estamos haciendo referencia ahora, de estudiantes en situación de discapacidad. Vamos a reconocer, y ya escucharon ustedes ese impresionante currículum de nuestros compañeros, podemos aprender muchísimo de ellas, y me jacto, a lo mejor es demasiada presunción, pero que he aprendido mucho de ellos en diferentes espacios que narraré en una posterior participación. Y claro, también se aprende del contexto, de la sociedad en general, a veces inclusive, como diría alguno de mis maestros, se aprende lo que no se debe aprender, ¿no? De la familia cercana, en lo particular de quienes viven en estas situaciones, pero sobre todo, y haría este énfasis, y me quedo con esta frase casi para finalizar y terminando en un momentito mis 10 minutos, pensar en ese diseño universal de los aprendizajes. Alguien reclamaba y decía, no estaremos dejando atrás a las personas que no tienen la necesidad de hacer adecuaciones específicas por darle tanta importancia a las personas que tienen una discapacidad. No estaremos dejando atrás. Es muy posible. Entonces yo les invito, maestras, maestros, compañeros, que pensemos en ese diseño universal de los aprendizajes. Es decir, que pensemos que lo que estamos trabajando en el aula les sirva a todos, de acuerdo. No de manera especial trabajar para quienes tienen una discapacidad, sino para todos, y pensando justamente en que esos todos son quienes tienen alguna discapacidad. Aquí lo dejo por el momento, y en un momento enseguida les compartiré otras ideas después de lo que ahorita nos van a compartir los demás compañeros de panel. Doctor Víctor Guillermo, muchas gracias. No sé si solamente soy yo. Por favor, licenciada Cruz, es suyo el micrófono. ¿Sí me escuchó, maestra? Está apagado tu micrófono, Rebeca. Sí, maestro, buenas tardes. Le acabo de mandar un mensaje. Una tanta disculpa, presento discapacidad auditiva, entonces el manejar en las plataformas virtuales sí me cuesta trabajo entender, ¿verdad? Ya llegó mi turno. Muchísimas gracias a todas, a todos por acompañarnos el día de hoy. Me permitiré compartir la presentación con ustedes. Bueno, en nombre de la Dirección de Igualdad y Corresponsabilidad Social, queremos agradecer por la tan importante iniciativa al comité organizador del 7º Coloquio Internacional Derecho al Bienestar Humano, Ética Global y Educación. Creemos que hoy por hoy es importante trascender, diversificar el conocimiento con el fin de mejorar la inclusión educativa de las personas con discapacidad. Y bueno, el día de hoy me gustaría compartir rápidamente. Entendemos que el objetivo de
del Congreso es compartir, difundir el conocimiento con la perspectiva de Paulo Freire. Sin embargo, para efectos del panel me gustaría limitarme a actividades, hechos, acciones institucionales que hemos estado implementando dentro de la Universidad de Guanajuato. Es decir, cómo hemos estado trabajando para mejorar, para fomentar, promover la inclusión educativa de las personas con discapacidad a partir de la práctica. Entendemos que, pues bueno, tenemos también el cuerpo de investigadores que están tratando de difundir conocimiento, investigar en diferentes teorías. Aquí también tenemos una dirección específicamente para ello, para realizar las acciones hechas en torno a la inclusión educativa de las personas con discapacidad. El programa de inclusión social surge en el año 2020, específicamente en el mes de marzo, pues a raíz porque históricamente toda la Universidad de Guanajuato no había reconocido una necesidad, una problemática latente, como en el caso de la atención educativa de las personas con discapacidad. Y bueno, a raíz, porque soy estudiante desde entonces, en aquellos años, era estudiante con discapacidad auditiva. Entonces, como la mayoría de las personas enfrentamos retos, desafíos en el aula, en el contexto superior, entonces es muy importante que por hoy vamos a visibilizar experiencias, testimonios, cómo las personas con discapacidad se desenvuelven en un entorno universitario. Entonces, las actividades que hemos estado tratando de apoyar a las personas con discapacidad son las siguientes. De inicio, quiero compartir rápidamente cuáles son los elementos básicos para crear una universidad incluyente. Y bueno, aquí tenemos los autores de Bruna, Rosales y Molina. Específicamente nos señala que todas las universidades, inclusive también se les hace una atenta invitación a todas las escuelas, la creación de un programa de inclusión educativa y apoyo para estudiantes con discapacidad. Hoy por hoy, las personas con discapacidad, bueno, con fundamento a la normatividad internacional de la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. De la misma forma, también la ley mexicana reconoce a partir del artículo 4 de la educación, entonces, el derecho a la educación inclusiva. Entonces, como tal, dentro del marco de la universidad inclusiva, es muy importante que les invita a crear al menos un programa, una acción, un proyecto que realmente pueda impactar la inclusión educativa de las personas con discapacidad para conocer las necesidades de la población, personal capacitado, la formación, conocimiento de las estrategias didácticas. Ello para que las personas con discapacidad puedan tener acceso a la información, acceso a los contenidos educativos. Todas y todos los estudiantes con discapacidad, a partir de la perspectiva de Freire, tenemos que formar un criterio de independencia, autonomía y libertad para aprender con base a los ajustes razonables, adaptaciones curriculares. Entonces estamos tratando de que las personas con discapacidad puedan adecuar sus ajustes de acuerdo a sus capacidades, sus destrezas, el manejo de la discapacidad en cuestión. Entonces también brindamos atención en cada una de las etapas de la vida del estudiante, a partir del ingreso, selección, permanencia, egreso y por supuesto a la inclusión laboral. Estamos trabajando arduamente para trabajar las adaptaciones curriculares, accesibilidad física universal en todos los espacios universitarios, bibliotecas, señalización, alarmas, intérpretes, voluntariado, servicio social. Es muy importante hoy por hoy concientizar, sensibilizar a la comunidad universitaria la importancia de desarrollar los valores de solidaridad, empatía, colaboración humana, porque entre todos formamos un equipo de trabajo, formamos una comunidad para aprender juntos, para aportar. Y bueno, aquí tenemos una serie de elementos que lo que nos invita a crear una universidad inclusiva, como becas, apoyos tecnológicos, etcétera. Y bueno, dentro del objetivo para lograr una universidad inclusiva tiene como objeto informar, asesorar sobre el funcionamiento de la universidad a las personas con discapacidad de acuerdo al tipo de discapacidad y en los formatos accesibles en lengua de señas mexicana, en sistema braille, para que la persona pueda tener acceso y pueda tener información al respecto para tomar decisiones. Entonces, la educación por sí tiene que proporcionar herramientas, posibilidades para que la persona con discapacidad pueda hacer uso de estas herramientas. Brindar apoyo psicopedagógico a las familias con discapacidad es un elemento muy importante. Impulsar, motivar, porque la familia es lo que motiva a las personas con discapacidad para tener acceso a la educación. Cuando una familia tiene la suficiente información, la persona con discapacidad se desenvuelve mejor en un entorno incluyente.
facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, aquí vemos otra serie de elementos. Pero es una como, me permito compartir con toda confianza la presentación a texto para que lo tengan, lo evalúen, lo estudien. Y bueno, aquí tenemos una tabla donde reflejan las experiencias internacionales y nacionales, como las universidades europeas, estadounidenses y una mayor parte de Canadá realmente han estado implementando este tipo de mecanismos para fomentar la inclusión educativa, lo cual tiene un sistema de gestión que es un programa, un proyecto, o en su caso un instrumento normativo programático que señale que exhorta la creación de tal programa. Y bueno, aquí tenemos casos de ejemplos de universidades ejemplares. Encontramos, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México, con más de 17 años de existencia de atención a la discapacidad. Hoy por hoy es un referente ejemplar a nivel nacional que ha estado implementando acciones en pro de las personas con discapacidad. Y ven también, observamos acciones positivas, medidas de acción positiva por parte de las instituciones privadas de educación superior. Y bueno, dentro del programa de inclusión social forma parte del eje de cohesión institucional del Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad de Guanajuato hacia 2030. Entonces, dentro de la temática forma parte de la igualdad humana y perspectiva de género, lo cual debemos de promover los derechos humanos de las personas con discapacidad. Y bueno, dentro del programa contamos con un diagnóstico. El diagnóstico describe brevemente cuáles son las retos, desafíos que enfrentan las personas dentro del contexto superior. También contamos con un programa de inclusión social de la Universidad de Guanajuato. Este programa tiene que estar actualizando de acuerdo al contexto actual, por ejemplo, ahorita en momentos de tiempo de pandemia también eso supone una gran adecuación al documento. La misión dentro del documento del programa es contribuir al desarrollo de una educación inclusiva y accesible que permita la plena participación e inclusión social de las personas con discapacidad dentro del contexto de la Universidad de Guanajuato para egresar profesionales con una visión incluyente para la transformación de sociedades incluyentes y accesibles. Y en el 2024, como parte de la visión, es posicionar a la Universidad de Guanajuato como líder institucional en la generación de espacios incluyentes, libres de barreras. Es un aspecto muy importante que estamos cuidando, que cualquier persona con discapacidad que ingrese a la universidad no debe de topar, no debe de enfrentarse con barreras. Al contrario, debemos asegurarnos que cada uno de los procesos de la etapa de la vida de estudiante pueda recibir la formación adecuada, la educación necesaria para su formación. El objetivo general dentro del programa es brindar a la comunidad universitaria con algún tipo de discapacidad, ya sea índole de física, sensorial, intelectual, psicosocial, visceral, neuromotora, etcétera, los servicios de orientación, información, apoyo, soporte pedagógico, tecnológico que faciliten la inclusión a la vida académica para ejercer, explorar, promover sus capacidades, habilidades y aptitudes en igualdad de condiciones y oportunidades. Me parece muy puntual, realmente menciona la perspectiva de Freire, que realmente las personas con discapacidad puedan tener independencia, puedan tener un criterio de autonomía, porque si bien hoy por hoy ha habido muchísimos modelos dentro del campo de discapacidad, en aquellos tiempos había como el modelo de clínico, el modelo realmente rehabilitador médico, donde las personas serán tratadas bajo un tratamiento médico. Entonces, ha estado evolucionando a lo que conocemos el día de hoy, modelo social, modelo de derechos humanos, que por ello nos invita a que las personas con discapacidad debemos de tener voz y voto en todos los espacios públicos y privados, y mejor que a partir de la educación para poder liberar, explorar sus emociones, sus capacidades, y con ello poder aportar de la manera positiva a la sociedad. Y bueno, aquí encontramos la normatividad, ya lo mencionó en un momento el maestro Ibarra, fundamentamos con esta normatividad a partir de la Convención Internacional de los Derechos Humanos, la Constitución Política a partir del artículo número 1, que no debe existir discriminación por cuestiones de discapacidad, y también encontramos en el artículo 4 el derecho al acceso a una educación inclusiva. Y bueno, tenemos normatividad local y estatal. También tenemos una congruencia, una alineación con los planes y programas nacionales y estatales, y así como lo observa delante de la presentación. Y bueno, aquí me gustaría compartir rápidamente el diagnóstico. Como tal, el programa de inclusión social es de reciente creación,
consideramos que estamos sembrando los primeros cimientos para transformar en una universidad inclusiva. También reconocemos que es un largo camino por recorrer, porque es concientizar, educar, darle las herramientas, capacitaciones, formaciones, talleres a la docencia e investigación de la Universidad de Guanajuato para que puedan incorporar la perspectiva de inclusión en los planes educativos, en los programas educativos. Entonces, hoy por hoy estamos tratando de convertir este meta plan para convertirlo en realidad. Más adelante quiero compartir cuáles son los hechos, acciones que hemos estado implementando y ha sido una realidad que por muchos años la Universidad de Guanajuato ha estado tratando de buscar un camino a la inclusión y el momento ha llegado. Y bueno, aquí encontramos casos, por ejemplo, la UNAM es una de las principales universidades a nivel nacional que cuenta con un alto índice de inclusión y diversidad, pero también observamos que la Universidad de Guadalajara ocupa el primer lugar. Segundo la UNAM, se encuentra el TEC de Monterrey. Entonces, gracias a estas universidades que realmente ha funcionado su modelo de inclusión, se ha estado replicando la mayoría de las universidades mexicanas. Y bueno, dentro de del contexto de la Universidad de Guanajuato, para el año, bueno, durante el ciclo escolar 2018-2019, encontramos una matrícula con discapacidad de 465 personas. Entonces, la verdad, para mi mayor sorpresa fue mayúscula, porque realmente no había ningún titulado egresado para ese ciclo escolar. Y si bien había muy poca cantidad de personas que egresaban exitosamente sus programas educativos, entonces es ahí donde nace la principal preocupación de atender esta problemática pendiente. Y bueno, tenemos también los casos de las universidades que cuentan con el número de discapacidad. Observamos que la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato es el que cuenta con mayor número de personas con discapacidad. Y bueno, seguido de la Universidad de Guanajuato y además desagregadas en diferentes universidades. Para el año 2020 se realizó un diagnóstico interno y vamos a conocer que durante el año 2020 se identificó una población de 809 personas con discapacidad desagregadas en diferentes tipos de discapacidades. Encontramos la baja visión, que es el que ocupa mayor población de discapacidad, 693 personas. Ceguera física, hipoacusia intelectual múltiple, psicosocial, sordera. Observamos como un promedio de 10 integrantes para cada tipo de discapacidad. Entonces, cada tipo de discapacidad es una cuestión específica, requieren ayuda técnica, ortesis, prótesis, de la manera diferente para que cada una de las discapacidades pueda tener acceso a la educación. Y bueno, dentro del programa tenemos dos dimensiones. La primera dimensión tiene que ver con el enfoque a la atención a las personas con discapacidad a partir de los planes personalizados de atención. Más adelante estaremos compartiendo de cuál es un claro ejemplo que puede ser un plan personalizado de atención, pero también estamos tratando de cuidar el aspecto de brindar información y orientaciones al profesorado respecto en relación a las estrategias didácticas para las personas con discapacidad en el contexto superior. Además, tratamos de cuidar, de buscar mecanismos para que la persona con discapacidad pueda tener acceso a las ayudas técnicas específicas y recursos pedagógicos adaptados. Entre hoy es una realidad por primera vez en toda la historia académica de la universidad y también del programa como de reciente creación, hubo un presupuesto autorizado para otorgar becas a personas con discapacidad para que puedan continuar sus estudios y la discriminación no se vea afectada en su desarrollo académico. También estamos tratando de cuidar, identificar las barreras físicas y comunicacionales para poder detectarlas, poder implementar hechos, actos que pudiéramos eliminarlas. Y por el otro lado, la dimensión es la universidad inclusiva, que creo que este espacio merece ser puntualizado, ser mencionado dentro del Congreso. Estamos trabajando en mejorar los instrumentos, estructuras y procesos, la cultura de inclusión social, empoderamiento de las personas con discapacidad, la formación, darle las herramientas básicas para que las personas puedan aprender y desaprender realmente cuáles son las mejores prácticas de inclusión social y cuál es la mejor forma de tratar a las personas con discapacidad.
Estamos tratando también de llevar a cabo procesos de vinculación, colaboración interinstitucional, diagnóstico, estudio y, bueno, finalmente la difusión y socialización con las diferentes tareas de la Universidad de Guanajuato. Aquí tenemos dos políticas muy importantes que estamos tratando de invitar a todas las áreas, inclusive a todas las demás universidades que nos acompañan. La perspectiva de discapacidad en los planes y programas universitarios con un enfoque de inclusión. Hoy por hoy, sin importar el grupo vulnerable, porque encontramos que más allá de las personas con discapacidad, encontramos también estudiantes que están en situación de edad, por ejemplo, de las personas de tercera edad, personas, estudiantes, hijos de migrantes, de personas de diferentes grupos de étnicos, etnias, de pueblos pequeños, de municipios rezagados. También es un aspecto muy importante brindar a este tipo de cuestiones de poblacionales. Pero también estamos tratando de realmente implementar, llevar a cabo mesas de trabajo, diálogos, invitaciones a las investigadoras, los investigadores. ¿Cómo podemos implementar el diseño universal de los aprendizajes? Reconocemos que es un largo camino por recorrer, pero estamos muy conscientes, muy enterados realmente qué es lo que realmente necesita la universidad y lo vamos a tratar de que se convierta en una realidad. Ajustes razonables y adaptaciones curriculares en todo el proceso del contenido educativo a partir de las metodologías de trabajo, los exámenes, que son las evaluaciones, la forma de entrega las tareas, trabajos, proyectos, la participación dentro del equipo para que el proceso sea incluyente. Y ahora sí voy a comentar rápidamente por cuestiones del tiempo. Me gustaría compartir con ustedes realmente cuáles son los logros que te ha destacado dentro del programa de inclusión social, que es la convocatoria para participar en el proyecto por una universidad inclusiva en tiempos del COVID, dirigida a la comunidad estudiantil del nivel superior de la Universidad de Guanajuato, que les invitó a toda la comunidad estudiantil de la Universidad de Guanajuato para que fundan como agentes sociales incluyentes, para que puedan ofrecer servicios de atención, orientación y acompañamiento en las clases virtuales de sus pares académicos con discapacidad. Un ejemplo, tenemos ahorita el caso de Salvador y Alejandro, que el día de hoy nos acompaña. Sus pares académicos tienen el mismo perfil educativo que las personas con discapacidad, con el objetivo de intercambiar conocimiento, de brindar, de desarrollar valores de solidaridad, empatía, colaboración humana. Entonces, esto crea un círculo de aprendizaje entre ambas partes. Entonces, creo que hoy por hoy realmente estamos concientizando, sensibilizando a la comunidad la importancia de contribuir empáticamente a la comunidad universitaria. Entonces, esta convocatoria se ha realizado 3 ediciones en cada semestre. La primera edición fue agosto-diciembre 2020, enero-junio 2021 y actualmente agosto-diciembre 2021. Entonces, en todas las 3 generaciones hemos alcanzado a sensibilizar, capacitar a más de 116 agentes sociales incluyentes. Entonces, es un claro ejemplo de cómo podemos transformar, cómo podemos educar y darle las herramientas para que ellos aprendan. También tenemos hubo un evento virtual en septiembre 2020, la primera generación de la red de estudiantes con discapacidad de la Universidad de Guanajuato, primera generación 2020, con el objeto de intercambiar experiencias novedosas, positivas, negativas, en torno a cómo se ha sentido como estudiante en tiempos de pandemia. Y también hemos estado brindando talleres, charlas de empoderamiento personal, creación de proyectos de vida, para que realmente no pueda perder el foco de su carrera. Entonces, esto me parece muy importante porque fue el empoderamiento del estudiante con discapacidad para seguir estudiando y se mantenga motivado a pesar de las barreras. También, bueno, en colaboración con el Departamento de Educación, y el día de hoy nos acompaña el maestro Ibarra, celebramos el primer seminario permanente internacional de inclusión educativa y discapacidad en el contexto universitario. Fueron llevados a cabo todos los jueves de octubre a noviembre 2020 de 10 de la mañana a 12 de la tarde. Realmente invitamos a grandes personalidades, grandes investigadores, invitados desde España, Colombia y la gran mayor parte de México, que nos compartieron sus experiencias de programas de inclusión y cómo podemos aportar, cómo podemos avanzar en esta materia. Entonces, el seminario fue un éxito, hubo mayor interés y se alcanzó a
capacitar, sensibilizar e informar a más de 1000 personas dentro de la comunidad universitaria de la Universidad de Guanajuato. Y bueno, también celebramos el primer Congreso Virtual de Discapacidad en el contexto universitario en conmemoración al Día Internacional de la Persona con Discapacidad, que se celebra anualmente cada año el 3 de diciembre. Y bueno, hubo una serie de concursos de convocatoria, de cuentos de inclusión, fotografía, inclusive también encuentros conversatorios de la red de estudiantes para reconocer los derechos de la persona con discapacidad. Y bueno, también estuvimos trabajando en el diseño y todavía falta dialogar, socializar para que el protocolo realmente funcione y se replique en todos los espacios universitarios. Encontramos el protocolo de actuación y atención a la comunidad con discapacidad de la Universidad de Guanajuato. No es lo mismo tratar a una persona sorda que una persona ciega. Necesita diferentes elementos de atención, trato. Y bueno, me limitaré porque realmente sí se requiere un taller completo para poder describir exactamente qué es lo que una persona sorda necesita, insumos, información, que es muy diferente tratada a una persona ciega, intelectual. Entonces, me parece que es muy importante que ustedes tengan acceso al documento para conocer y cómo podemos difundir el protocolo. Y bueno, aquí tenemos también el canal de servicios de atención a la discapacidad. Sabemos que en el proceso básico, la concertación de la cita puede ser internamente dentro de la coordinación de inclusión social. Pide atentamente una base de datos a la administración escolar y me arroja la lista de personas que manifiestan o informan algún tipo de discapacidad. Se celebran entrevistas, se realiza una base de datos, preguntar realmente cuáles son sus especificaciones técnicas para poder llevar a cabo el proceso de inclusión educativa. Y finalmente se le asigna su agente social incluyente. Y bueno, también estamos trabajando en una propuesta también que no solamente la persona con discapacidad como protagonista, sino que es muy importante el acompañamiento integral de la familia y del agente social incluyente, que puede ser un docente, tutor, psicólogo, servicio social, voluntariado. Esto es parte de una colaboración humana, de cómo podemos trabajar en equipo para la promoción de valores. Y bueno, aquí tenemos la propuesta de crear una coordinación inclusiva por cada división y escuela de nivel medio superior. Y para el año 2021, las actividades realizadas dentro del programa, bueno, tenemos un nuevo diagnóstico actualizado durante el año 2021. Observamos un aumento gradual hasta 903 personas. Entonces, observamos que el diagnóstico inicial era de 800, si no me equivoco, pero es un aumento de 50 personas con discapacidad durante un semestre. Y bueno, aquí tenemos las diferentes discapacidades y están divididas en diferentes localizables por campus, por divisiones y por discapacidades. Observamos que en el campus León hay una mayor presencia de personas con discapacidad de baja visión, pero también detectamos que hay comportamientos peculiares que merecen la pena analizar realmente cuáles son las principales estrategias didácticas que pudiéramos atender por sector, por campus, por división. Entonces, aquí también tenemos identificada a la persona. En el caso de las personas que presentan, por ejemplo, física, encontramos la mayor parte en León, por ejemplo, en el campus León. En el caso de la persona que realmente presenta ceguera, la mayor parte están en Guanajuato. Entonces, esto es un claro ejemplo de cómo podemos analizar, de cómo podemos diseñar acciones, medidas de acción positiva para ello. Bueno, la convocatoria mencionada anteriormente se llevó a cabo la segunda edición con el objetivo de brindar acompañamiento a las personas con discapacidad. Y bueno, en esta misma línea de temática, pues convocó por primera vez, bueno, la metodología anterior se contactó a través de correo electrónico, pero necesitamos también que el programa pues, pudiera tener visibilización dentro de la comunidad a partir de los servicios de atención. Se publicó en los medios oficiales de la página web de la Universidad de Guanajuato y obtuvimos una respuesta positiva. Se registraron 32 personas con discapacidad que requerían servicios de atención en sus clases virtuales, acompañamiento, orientación, información a través de interpretación de contenidos en lengua de señas mexicana, en la traducción de texto, PDF, a notas de audio para la persona ciega, o por ejemplo para la persona ciega que realmente reconocemos el impacto
de que por su limitación de sentido de la vista, realmente sí necesita mejorar la información en un documento, por ejemplo, para mejorar la estética de la información de texto, pero también para agregar imágenes, PDF. Entonces, también reconocemos que, bueno, ante la gran diversidad de libros en escrito, pero realmente no se han digitalizado. Entonces, es por ello que los agentes sociales incluyentes tratan de traducir el texto en notas de audio. Igual, por ejemplo, de la misma forma, cuando la persona ciega presenta dificultad para subir su presentación durante la posición que le toca, el agente puede intervenir para proyectar la presentación según la clase correspondiente. También estamos trabajando puntualmente, como en el caso del maestro Ibarra. Realmente sí es importante informar, concientizar al tutor de la persona con discapacidad la presencia de una discapacidad dentro de su programa educativo, a texto de informar a los demás maestros y maestras la presencia de una alumna o un alumno con discapacidad y con ello la adecuación de los ajustes razonables a partir de los exámenes. Si la persona ciega requiere un examen oralmente y en el caso de la persona sorda que requiere un examen escrito, porque realmente nosotros a las personas sordas sí nos facilitan muchísimo lo escrito que lo hablado. Entonces, cada discapacidad enfrenta sus diferentes retos y desafíos. Bueno, también por primera vez en toda la historia académica de la universidad, se lanza, se convoca la primera convocatoria de apoyo institucionales a estudiantes con discapacidad para el periodo enero-junio 2021. Y bueno, realmente el objeto de la convocatoria es brindar un apoyo económico de 7.500 con el fin de fomentar la inclusión educativa para la compra de alguna ayuda técnica, ortesis, prótesis, por ejemplo, lentes de contacto, cirugía ocular, el uso del bastón, la compra de alguna tecnología como lector de pantalla, reconocimiento de texto, o por ejemplo para las personas sordas que realmente requieren un aparato auditivo, el cambio de pilas, moldes, terapias de lenguaje para las personas con discapacidad psicosocial e intelectual que requieren medicamentos, tratamientos psiquiátricos, psicoterapia, para poder estar en sincronía con uno mismo en la toma de decisiones, en la inteligencia emocional. Entonces, también encontramos personas con discapacidad neuromotora que necesitan uso de silla de ruedas para la movilidad o en su defecto, pues se necesita terapias de rehabilitación física para volver a recuperar la movilidad que había perdido en su momento. Puede ser discapacidad permanente o temporal. Para efectos de la convocatoria se logró brindar 18 apoyos económicos que cumplieron cabalmente los requisitos de la convocatoria. Y bueno, llevo a raíz de la convocatoria una presentación de resultados, la publicación de resultados en los medios oficiales. Se lleva a cabo también un foro universitario. Realmente se crearon 10 proyectos de inclusión dentro de la comunidad universitaria. Propusieron diferentes proyectos de inclusión a partir de diferentes ámbitos. Dentro del ámbito educativo, la inclusión educativa, también propusieron estos proyectos en el campo de políticas públicas para la discapacidad, en la inclusión laboral, en la inclusión de ciudades humanas y accesibles. Y finalmente, pues, en la inclusión de salud, bienestar, realmente cómo podemos tener acceso a la salud y educación en general. Entonces, logró participar más de 100 estudiantes divididos en diferentes proyectos. Se contó con el acompañamiento de mentores, tutores, y bueno, en un caso claro, ejemplo que nos acompaña el maestro Ibarra, fue asesor mentor de inclusión educativa. Encontramos investigadores, invitamos a especialistas en cada ámbito con la finalidad de formar, concientizar, capacitar, formar a las y los estudiantes en general. Y bueno, aquí tenemos para el presente semestre, en agosto, diciembre 2021, pues se lanzó la segunda convocatoria, la segunda edición. Creemos que por esa ocasión se logró sin precedentes y otorgado con base al comité organizador, el comité técnico evaluador, perdón, de la convocatoria de apoyos institucionales. Se brindó 62 apoyos, entonces sumamos las 18 becas inicialmente de enero-junio y más de ese semestre. Se logró brindar más de 80 apoyos económicos con una inversión histórica de 600.000 pesos para fomentar la inclusión educativa de las personas con discapacidad.
Y bueno, también se llevó a cabo una sesión informativa para darles a conocer realmente cómo pueden participar y cómo pueden tener acceso a la convocatoria. Para ello, en la Universidad de Guanajuato, a través del programa de inclusión social, a partir de formatos accesibles, encontramos la convocatoria en PDF. Entonces, así como vemos en la presentación, se copia, se pega el link o con el hipervínculo automático. Realmente se puede leer detalladamente la convocatoria. También contamos con una persona voluntaria, un intérprete de lengua de señas mexicana que nos tradució toda la convocatoria en formato de lengua de señas mexicana, describió realmente cuáles eran los requisitos para postular la convocatoria. También hicimos un audio en formato audio de la convocatoria para las personas ciegas que puedan tener acceso a la información. En el caso de lengua de señas mexicana, aplica para las personas con discapacidad intelectual como síndrome de Down y las personas sordas e hipoacúsicas. Se lleva también a cabo una sesión informativa dentro de la página de Facebook de Becas UG y automáticamente se transcribe para las personas hipoacúsicas, porque creemos que dentro de la comunidad sorda e hipoacústica no son los mismos métodos de comunicación. En mi caso, porque a mí me facilita muchísimo el subtitulado, la transcripción de letras subtituladas dentro de la presentación. Y también hay personas que tienen el dominio de lengua de señas mexicana. Maestra, licenciada, perdón, disculpe, tenemos nada más 10 minutos de presentación y se ha excedido un poco. Les solicitaría que ahorita terminara su presentación para darle oportunidad a los panelistas que faltan y con ello poder continuar. Sí, disculpa, maestro. Sí, bueno, entonces para cerrar la presentación, bueno, tenemos propuestas de dos coordinaciones de inclusión educativa a partir del Campus Guanajuato, del Departamento de Educación y Campus León. Y bueno, nada más para invitarles atentamente el día de hoy que nos acompañan, a partir del 1, 2 y 3 de diciembre, en conmemoración al Día Internacional de las Personas con Discapacidad, va a haber un evento en formato híbrido de la Semana de la Agenda Inclusiva UG 2021. Le pedimos que nos acompañen y estén muy pendientes de los correos electrónicos en los medios comunicacionales. Y bueno, también como agenda para el próximo año 2022, vamos a crear el primer encuentro nacional de instituciones de educación superior con más de 17 universidades nacionales mexicanas para la implementación e información de estrategias de inclusión de la comunidad sorda y de la población con discapacidad auditiva en la educación superior. Y bueno, finalmente quiero cerrar con una frase que nos cita Paulo Freire, que enseñar no transferir conocimientos, sino crear la posibilidad para su propia producción o construcción para las personas con discapacidad. Muchas gracias y aquí comparto los correos. Y gracias, maestro doctor Víctor Flores. Gracias, licenciada. Muy interesante todo lo que nos ha compartido. Le cedo en este momento la palabra a nuestro compañero Luis Alejandro Becerra Rocha, quien también nos expondrá durante 10 minutos, por favor, su experiencia personal en estos procesos. Joven Alejandro Becerra, es suyo el micrófono. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nada más me pueden confirmar si me veo y me escucho correctamente. Claro, lo podemos observar y lo escuchamos perfectamente. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas ustedes que se encuentran aquí presentes. Igualmente, muchas gracias a las personas que organizaron este evento. Muchas gracias por la invitación a poder participar. Me parece muy importante. Y pues en torno a este tema del que estamos abordando acerca de las experiencias de las personas estudiantes de la Universidad de Guanajuato con discapacidad, pues yo me encuentro entre ellas. Yo tengo discapacidad visual y yo he estado estudiando en la Universidad de Guanajuato desde el nivel medio superior, como al momento de la presentación de mi persona se mencionó. Yo soy egresado de la Escuela de Nivel Medio Superior de León. Entonces, pues me gustaría enfocarme un poco en estas experiencias que yo he tenido de inclusión y muchas veces, pues también de exclusión con respecto a las personas con discapacidad. Em, Muy brevemente, quiero mencionar así de forma concreta
que ha sido un proceso complicado el poder llegar hasta la educación universitaria. Creo que debe de trabajarse desde pues desde la educación básica, desde primaria y secundaria. Muy concretamente, yo tuve problemas para poder entrar a la secundaria. No querían dejarme entrar porque pensaban que no podía aprender por tener discapacidad visual. Em, Pensaban que no tenía como los conocimientos necesarios para poder entrar a la secundaria. Me hicieron un examen, el cual pues sí lo acredité, y luego seguían comentándome que aún así no podían permitirme entrar a la secundaria porque no contaban con los maestros con la capacitación suficiente. Entonces sí ha habido problemas. Luego en la preparatoria yo pensé que iba a tener los mismos problemas para entrar, y afortunadamente me encontré con una coordinación desde el propedéutico para entrar a la prepa más consciente, más abiertos. Me dejaron participar plenamente. Para poder hacer mi examen de admisión a la prepa, hubo una persona que me estuvo leyendo ahí el examen, y yo le iba diciendo si quería contestar el inciso A, B, C o D. Y pues ya así fue como hice mi examen y pude acreditarlo. Entré a la Escuela de Nivel Medio Superior de León, de la cual egresé en 2017. Y pues como bien comentó Rebeca, para este tiempo aún no había estos esfuerzos que ha hecho la universidad ya de forma institucional para poder dar inclusión a las personas con discapacidad, puesto que yo me encontré tanto con ejemplos positivos como negativos. Hablando un poco de los negativos, pues en materias, por ejemplo, como álgebra, que el maestro pues no, yo pienso que no quería como batallar o no quería pues dar un esfuerzo en explicarme de alguna manera los temas, puesto que él lo hacía muy gráfico. Él estaba en el pizarrón ahí haciendo sus operaciones, ecuaciones, y no iba más allá. Yo le solicitaba que me auxiliara, no pasaba de esa manera. Y pues sobre todo con esas materias de ciencias naturales, ciencias exactas, tuve problemas, aunque también tuve otros maestros que ahora, con el ejemplo contrario, igualmente con esa misma rama del conocimiento, como lo fueron las materias de química, las materias de biología, de física. Afortunadamente fueron más los maestros que sí se prestaron conscientes y en apoyarme. En específico el maestro de geometría analítica, que pues sí buscó la forma de poder ayudarme y así solventar la prepa. Y ahora en la universidad, pues igualmente, como este programa empezó en 2020, yo entré a la universidad en 2017. Entonces fueron 3 años en los cuales igual pues he estado bajo el mismo concepto. Y yo considero en lo personal que lo que ha habido es una integración educativa. La integración educativa refiere a que la universidad no se cierra o no se cerraba a recibir personas con discapacidad, pero únicamente te daban el acceso, no te daban como un acompañamiento institucional, un apoyo, sino que realmente fue mucho de yo estar buscando a los maestros, buscar la manera de poder adquirir el conocimiento. Entonces, fueron igual ejemplos con maestros tanto positivos como negativos ya en la universidad, docentes como muy curiosamente, pues no sé de qué adjetivo denominarlo, el maestro de Derechos Humanos, que me tuvo un apoyo muy importante para poder, él garantizaba que las lecturas que nos dejaba me fueran accesibles con el lector de pantalla. Él me apoyaba para poder realizar los exámenes en el mismo tiempo, lugar, momento y mismas preguntas que mis compañeros. Yo siempre he abogado porque se nos exija el mismo nivel, no por tener discapacidad. En mi caso, tener una discapacidad visual, tengo una menor capacidad cognitiva, y por eso yo he siempre abogado porque pues la exigencia sea la misma. Y ahora, ya que ha habido estos temas de inclusión, que la universidad ya está empezando a hacer esfuerzos institucionales para pues permitir o facilitar la inclusión de los estudiantes con discapacidad en la universidad, yo el apoyo más grande que he tenido ha sido por parte de los denominados agentes sociales, como mencionó hace unos momentos la licenciada Rebeca, en donde principalmente me apoyaron dando lectura a ciertos escritos, los cuales no me resultaban accesibles, puesto que eran únicamente fotografías, así como también comentó Rebeca, a poder
darle forma estética a trabajos que me dejaban a mí, como reportes de lectura, ensayos, poder pues hacer que tenga una forma estética correcta. Y recientemente, para dar un ejemplo lo más actual que puedo, pues actualmente el lunes de esta semana, un maestro de una materia nos dejó un reporte de lectura, de una lectura la cual no es accesible, son puras imágenes. Entonces le solicité a la persona que me está auxiliando, que es parte de la comunidad universitaria, que está estudiando Derecho también, que me pudiera ayudar a corregir esa situación. Yo lo que hice fue escanear el documento eh, pero no se escaneó completamente con una cosa que se llama reconocimiento óptico de caracteres, o caracteres, que pasa las imágenes a texto. Entonces le pedí si podía ayudarme a corregir ese texto que no estaba completamente bien escaneado, como por ejemplo que la saca un acento, las marque como un 6 o palabras que no escanea bien o cosas así por el estilo, ¿no? Y ella me está auxiliando actualmente para poder yo entregar pues ese reporte de lectura en tiempo y forma, que en situaciones anteriores cuando no estaban estos agentes de inclusión, pues lo que hacía era buscar primeramente con el maestro si podía facilitarme el documento en otro formato. La mayoría de las veces recibía negativas. Después era empezar a buscar con mis compañeros, a ver si alguien podía ayudarme. Cuando recibía negativas, pues acudía ya en última instancia con mi familia, a ver quién me podía ayudar. Y eso también es un desgaste emocional, el no poder ser autónomo en la educación, como también comentó la licenciada Rebeca, es muy importante. Y si bien pues aún no se logra esa autonomía, puesto que lo ideal sería que todos los contenidos sean accesibles para todas las personas, pues sí disminuye el estrés, el hecho de poder tener estos agentes de inclusión que ahora pues en mi caso personal me están apoyando para poder hacer accesible esa lectura. Y creo que pues ya se está terminando mi tiempo, entonces estas son un poco de las experiencias las cuales puedo contarles en una primera impresión o comentarios muy breves. Y pues muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Te agradezco tu intervención. Vamos a continuar con nuestro panelista, Salvador Medrano Sandoval. Por favor, tienes 10 minutos para compartirnos tus experiencias. ¿Escuchan? Adelante, Salvador, tienes tu micrófono apagado. Salvador, tienes tu micrófono apagado. ¿Me escuchan ahí? Ahí te escuchamos. Sí, adelante. Ok. Creo que sí. Sí, ya. ¿Está encendido mi micrófono ahí? Sí, ya está. Ya está. Muchas gracias. Es que de repente no estaba en la aplicación. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Salvador Medrano Sandoval y tengo 44 años. Soy un estudiante como que muy joven en la universidad. Hace 10 años comencé prácticamente a estudiar después de 20 años pues de no tener contacto con nada relacionado a la escuela. En mi experiencia, comencé a estudiar en la escuela de idiomas. Mi primer contacto fue, pues, intentar entrar a estudiar el curso de inglés, que es el curso externo. Este curso lo puede estudiar personas que no han terminado la secundaria o la prepa, etcétera, ¿no? De cualquier edad. Entonces, esa fue mi intención, pero al llegar, pues ya llegué ciego, tenía apenas como un año de haber perdido la vista y pues, me leyeron el costo del examen de ubicación y del semestre.
también me dijeron que las clases no eran especiales, que no había maestros que supieran sistema braille o alguna cuestión de ese tipo, y que también si quería estar ahí, pues tenía que ser independiente y autónomo, porque pues no había nadie que se hiciera cargo de mí, o sea, no tenían ese servicio tampoco. Y bueno, pues con esas condiciones, la verdad, pues no acepté, porque bueno, pues iba a hacer el esfuerzo por pagar el examen, los dos exámenes, el examen y el semestre, y pues la verdad pues no, se me hacía difícil no pensar en que no se me garantizaba nada, pues no iba a haber un trato diferente, y en realidad yo no conocía una cuestión de inclusión, yo no sabía nada de la educación especial ni nada de eso. Entonces, como alternativa me ofrecieron el centro de autoaprendizaje de la misma escuela de idiomas, que no pertenece a la escuela de idiomas, pero es un anexo ahí que está en la misma universidad. Entonces fui a ese centro, me dijeron que hablara con la coordinadora, y la coordinadora también pues me dijo, no, está bien, si la única condición es que haya alguien que te traiga o que te ayude, ¿no? Con el desplazamiento, pues, porque aquí no tenemos tampoco quien se encargue de eso, y puedes acceder a los motivos, a las conversaciones en inglés, en italiano, o en cualquier otro idioma de los que aquí hay. Y pues así fue mi experiencia como llegué a la ciudad, y prácticamente pues llegué sin saber absolutamente nada de inglés. Empecé a escuchar, a sentarme, me dejaban en las salas de conversación y empecé a escuchar inglés. Y bueno, los voluntarios, en este caso en ocasiones eran extranjeros o maestros de la misma escuela, me trataban de incluir, digamos, en la conversación, me decían que se había entendido o no. Y bueno, cuando les decía que yo solamente iba a escuchar, ellos me trataban de explicar, unos que no hablaban nada de español, me trataban de explicar de qué se estaba tratando. Y de ahí también me surgió la idea cuando los muchachos preguntaban cómo se deletreaba una cosa, una palabra en inglés que bueno, pues yo no conocía y quería escribir, pues me surgió la idea de aprender braille. Entonces, antes de llegar al CADI había estado 2 meses y medio en una fundación, y pues aprendí lo más básico, algo muy sencillo del braille, muy poco, pero ahí a practicar con la intención de poder adquirir unas palabras y poder leerlas yo por mí mismo. Entonces, ya con el tiempo, pasó 1 año y medio, ya había aprendido braille, comencé a intercambiar el pago de mi estancia en el CADI por talleres, bueno, por talleres del sistema braille. Empecé, una maestra quien hizo contacto conmigo desde ese mismo año que entré, me empezó a apoyar mucho en la cuestión del idioma, y pues ella me empezó a presentar a todo el mundo, a todos los estudiantes que llegaban ahí, a todos los estudiantes que la conocían, a maestros. Me empezó a motivar para que me quedara, porque en realidad yo solamente iba para tratar de no pensar, digamos, en la ceguera, tratar de distraerme, pero ella me empezó a motivar para que me quedara, y después ya me empezó a interesar aprender realmente el idioma. Después de eso, conocí más personas, a maestros que me invitaron mediante a sus clases. Hice el examen de ubicación después de 2 años, pasé hasta quinto semestre. Un maestro me hizo el examen, todo lo escribió en braille, lo presenté en braille, como en 3 sesiones, porque me llevé como 7 horas contestarlo, y fue en 3 días, ¿no? Y pues bueno, de ahí surgieron diferentes acciones, porque pues conocí a las maestras de ahí. La encargada del CADI en la tarde era maestra en la prepa, y surgió también empezar a estudiar la preparatoria en el mismo CADI. Me prestaban pues las computadoras, una computadora para poder estudiar en línea, y conocí a esa maestra y le comenté que si había servicio social. Ella promovió mi servicio en la preparatoria. Iban jovencitos de la preparatoria a apoyarme a hacer la función del lector de pantalla
y pues apoyarme con la lectura y todo bueno. Entonces fue algo muy interesante porque justo cuando yo, digamos, lo que leía de Paulo Freire, ahora en la licenciatura, por ejemplo, yo sí conocí ese cambio, ¿no? Un cambio muy, muy drástico que hubo de dejar de estudiar 20 años en una escuela en donde, por ejemplo, el tipo de discapacidad que yo observé en la primaria era de personas con poliomielitis, 2 o 3 jóvenes con ese tipo de discapacidad, pero pues era en una escuela en donde uno no podía decir absolutamente nada, donde los maestros a veces volteaban y con una mirada ya pues nos intimidaban. Había mucho miedo y la verdad en un salón, en esas escuelas no había mucho ruido cuando estábamos en las horas de clase, o sea, era, pues ahora sí que una educación así muy, muy vertical, muy rígida. Y cuando entré a la escuela de idiomas, que entré al curso regular, yo pensaba que era lo mismo, que prácticamente todos los estudiantes estaban como, pues en esta competencia de aprender, ¿no? Por el hecho de que cuando yo estaba en la escuela, la maestra nos decía muchas cosas, nos maltrataba, nos pegaba, y por ejemplo, cuando yo entré al curso de inglés, no era totalmente diferente, era más relajado, el maestro era más buena onda con los alumnos, Disculpa, nos Salvador. bailaba. Sí. Salvador, disculpa, han concluido los 10 minutos que Ok. tienes. Una disculpa por la interrupción, pero vamos a continuar con la segunda parte Claro, claro. de nuestro programa, con lo que viene siendo las conclusiones por cada uno de los participantes. Y si me permiten los participantes de este panel, pues continuaríamos contigo, Salvador. Cuentas con otros 10 minutos para dar tus conclusiones finales, por favor. Claro, sí, gracias. ¿Desde ahorita? Sí, adelante. Ok. Bueno, y bueno, lo que comentaba era esta cuestión, ¿no? Que en mi caso, la situación como del apoyo se fue dando y bueno, tanto fue que, digamos, en el Cádiz se empezó a promover una cuota reducida para personas con discapacidad visual. Después fue para personas con cualquier tipo de discapacidad, hasta personas adultos mayores, ¿no? Entonces, en el mismo CADI empezaron a llegar más estudiantes también con discapacidad auditiva y bueno, también llegaron algunos otros con discapacidad visual. Y pues fue la forma en la que yo empecé a irme metiendo en este camino de la educación y empecé también a dar talleres. Hubo personas, maestros que me contactaron para apoyar a niños jóvenes con discapacidad visual con talleres de braille o clases de braille. Entonces, pues sin querer empecé en este camino y para mí pues sí fue muy diferente y bueno, digamos las situaciones que ya comencé a vivir como en la licenciatura, que era algo más, digamos, un compromiso mayor y también con una carga de trabajo más fuerte y con, pues ahora sí que tuve que aprender a usar más la computadora, etcétera. Los maestros que les comentaba me apoyaron con material, con una computadora. He recibido bastante apoyo de parte de los maestros, de los estudiantes y de la misma universidad. La verdad, los únicos detalles también han sido a veces esta cuestión de los archivos que están en imagen, que no son accesibles. Pues se ha ido trabajando también en eso con los maestros, se les avisa pues cuáles son las condiciones en las que yo trabajo y cómo recibo el material para que sea accesible para mí, ¿no? Pero sí me gustaría concluir con esta idea de pensar en que todas estas adecuaciones, el derecho a la accesibilidad que tiene uno, es con la finalidad de egresar y poder tener y contar con las herramientas para
finalmente lograr lo que uno quiere es tener un empleo. Y en realidad, pues eso es lo que facilita, yo creo que desde el nivel básico, es el objetivo de hacer todas estas adecuaciones al currículum para que realmente cuando los niños estén mayores tengan esas herramientas y sean autónomos, porque llega el momento en el que tiene uno que hacerse responsable, buscar ahora sí que su empleo y hacer su vida, ¿no? Porque de repente piensan que una persona porque tiene discapacidad no tiene cualidades, digamos, naturales, no quiere tener una familia, no tiene derecho, no va a trabajar, etcétera, y todo eso es digamos, todo lo contrario, ¿no? Tiene uno derecho y pues ese sería como que el gran objetivo, autorrealizarse como persona en los parámetros que la misma persona vaya, digamos, queriendo, hacia donde se vaya dirigiendo y pues obviamente llegar a ese objetivo de si quiere tener su familia, tener su empleo, ser autónomo y pues vivir, digamos, bien. Y pues esa sería mi conclusión. Muchas gracias, Salvador. Te agradecemos tu participación. Gracias. Continuaremos, por favor, con la licenciada Rebeca de Jesús Cruz para que nos exponga sus conclusiones en este panel. Licenciada, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, ofrezco una tanta disculpa, creo que fue una confusión de mi parte, pensé que eran 20 minutos de participación a lo largo del panel, pero bueno, como parte de las conclusiones, bueno, reconocemos que dentro de la coordinación y bueno, en el aspecto de la inclusión educativa, tenemos muchos pendientes, retos por realizar. Me gustaría también destacar algunos aspectos positivos y negativos dentro de la organización del programa de inclusión social. Encontramos también retos, por ejemplo, el presupuesto y la falta de plantilla de personal, porque dentro de la coordinación del programa de inclusión social, pues nada más soy yo una servidora. Entonces, claro, entendemos que hay mucha demanda por parte de la comunidad estudiantil para atender diferentes aspectos a partir de la adecuación a curriculares, la accesibilidad arquitectónica, el aspecto de capacitaciones, talleres, inclusive pues también realmente para brindar apoyo, becas. Entonces prácticamente se necesita un equipo completo interdisciplinario. Entonces una servidora pues absorbe todas las tareas al mismo tiempo. Entonces claro, identifico como un elemento muy crítico, realmente sí se necesita un equipo interdisciplinario para ello y poder atender todas las demandas que la comunidad estudiantil con discapacidad necesita para ello. Y bueno, también como el programa es de reciente creación, pues estamos sembrando los primeros cimientos para la construcción de una universidad inclusiva. Afortunadamente, estoy muy contenta, muy satisfecha, muy emocionada de que nos aprobó una autorización del presupuesto para este año para la otorgación de 80 apoyos económicos. Entonces, estamos sembrando los primeros cimientos y bueno, me da mucho gusto escuchar aquí a y los compañeros que nos acompañan, realmente que están recibiendo la formación adecuada, el acompañamiento integral que necesita para recibir una atención de calidad, una atención de inclusión. Y bueno, esas son las observaciones que he detectado y realmente creemos que reconocemos que nos queda un largo camino por atender todos los aspectos de la vida estudiantil con discapacidad a partir del ingreso, la permanencia, el egreso y por supuesto a la inclusión laboral. Esos son los pendientes que tenemos como coordinación del programa de inclusión social. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Le agradecemos su participación en esta parte, su conclusión. Continuaremos, por favor, con las conclusiones que nos presenta nuestro compañero joven Luis Alejandro Becerra Rocha. Por favor, tus conclusiones de este panel. Muchas gracias. Pues quisiera recolectar algunos de los comentarios que mencionó Salvador y que mencionó Rebeca ahorita en las intervenciones previas a esta mi última intervención. En lo que comentaba Salvador respecto al inglés, también yo tuve la oportunidad de poder cursar los 8 niveles de inglés en la Universidad de Guanajuato.
Y, y me sirve a mí mucho esta comparativa de lo que ahorita comentó Salvador con mi experiencia propia en realmente reafirmar o afirmar esta idea que mencionaba en mi primera intervención acerca de que había una integración educativa, de que pues se le dijo a Salvador en su momento, o sea, pues sí, puedes entrar, pero pues no hay nada, ¿no? O sea, no te vamos a prohibir que tomes tus clases, pero pues no hay ninguna adaptación ni te ofrecemos nada para pues que puedas adquirir los conocimientos necesarios, ¿no? Y que fue gracias a precisamente su ímpetu, su ansia, sus ganas, su garra de querer estar ahí aprendiendo, pues que fue constante y que pudo concluir con los 8 niveles, que actualmente da clases de inglés. Entonces se ve esa perseverancia y esa tenacidad, ¿no? Por parte suya y por parte de la institución, pues yo me supongo que en el momento en el que él estaba en las pláticas y empezaba a aprender y vieron los maestros de las clases de inglés que realmente pues no hay ningún impedimento de que el hecho de que no podamos ver no nos impide aprender un segundo idioma, no por eso pues se tiene que complicar o caer el mundo en decir que no se le puede enseñar a una persona, ¿no? Y ahí fue cuando comenzó a aprender. Entonces, a tener como esas clases ya formales en los niveles que quedó en quinto semestre y pudo concluir con esos 8 niveles, ¿no? Entonces, creo que confirma lo que yo mencionaba también en mi primera intervención, de que en ocasiones es mucho esfuerzo de parte nuestra, es mucho el tratar de estar rompiendo barreras, estar abriéndonos puertas, abriendo camino, demostrándole a las personas de las capacidades que tenemos. Y, y yo quiero como rescatar esa parte, eh, celebrarla y aplaudirla, pero también pues que hay muchas personas que no lo hacen, ¿no? Que en el momento en el que se buscan a una institución y quieren aprender algo o quieren acceder a la educación y les comentan, no, pues si quieres entra, pero pues no hay nada para que tú aprendas, pues se desilusionan, ¿no? Y hay muchísimas personas con discapacidad que no estudian. Hablando de niveles universitarios, pues es la última vez que chequé el porcentaje era menos del 5% de las personas con discapacidad que terminaban ingresando a la universidad. No tengo el dato de qué porcentaje egresa, pero también quiero cerrar con lo que comentaba Salvador acerca de que, pues yo en lo personal estoy estudiando Derecho y voy en noveno semestre. En julio, pues esperemos que ya me gradúo en junio, ¿no? Y sí, la idea es encontrar trabajo y ahí va a ser otros problemas, me imagino, me supongo yo, porque pues si bien ya pudimos atravesar toda esta etapa formativa de educación para tener una, una profesión, pues ahora falta la inclusión laboral, ¿no? Que igualmente muchas empresas pues no quieren contratar personas con discapacidad. Las personas con discapacidad visual que yo conozco, pues luego terminan estando dedicándose a cantar en las calles, o conozco personas que se dedican a estar pidiendo dinero en la calle, eh, o los que mejor les va, pues que se dedican a la masoterapia en algún centro, algún spa, eh, aunque también pues existen casos que me inspiran, que me alientan, como en lo personal, pues el caso de mi padre, que también es una persona con discapacidad visual. Él también es abogado, él tiene su despacho, él litiga sus asuntos y es maestro de la licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana, ¿no? Entonces, pues ahí también eh, vuelvo y reitero que depende mucho en todas las personas en general, con o sin discapacidad, del esfuerzo y el empeño que le pongas, pero pues sí, en la discapacidad, pues yo sí creo que desafortunadamente tenemos que tener una templanza y una tenacidad para poder ir sorteando todas las barreras que se nos van enfrentando, ¿no? Pero de que se puede, como el ejemplo de mi papá. Eh, otro,
licenciado que conozco que está en la Dirección de Educación aquí en el municipio de León, que es donde yo radico. Conozco otra licenciada que es abogada, también es ciega. Eh, el año pasado yo estuve en tomando un curso de personas con discapacidad visual derivado de la ONCE, que es la Organización Nacional de Ciegos Españoles, y de FOAL, que es como la Unión Latinoamericana de Ciegos, la ULAC. Y ahí conocí personas también muy inspiradoras. Conocí al presidente, al expresidente de la Red Nacional de Ciegos, que es el licenciado Ricardo Becerra. Conocí personas que son fisioterapeutas ciegas, conocí programadores ciegos, contadores. Entonces, pues sí, en definitiva, a mí también me terminaron asombrando, por ejemplo, en esto de la fisioterapia. Yo les decía, ¿cómo estudiabas anatomía? Y yo mismo esas preguntas que muchas veces nos hacen las personas con discapacidad de, pues, ¿cómo le haces, no? Entonces, pues habla de que sí se puede. Programación también es una como de las carreras menos convencionales para una persona ciega. Entonces, quiero terminar con esto de forma esperanzadora de que a alguna de las personas que está viendo esto le sirva para a ella misma cambiar su percepción de lo que puede o no puede hacer una persona con discapacidad. Creo que tenemos que darnos a nosotros y que la sociedad nos dé la oportunidad de demostrar nuestras capacidades, que somos una persona ante todo, una persona como cualquier otra, y que pues tenemos que seguir trabajando para lograr una verdadera inclusión en todo aspecto, porque pues ya terminando la universidad sigue el trabajo y también la vida en sociedad, entonces necesitamos una inclusión plena. Y sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias por tu participación, Alejandro. Vamos a escuchar al maestro Luis Jesús Ibarra Manrique para que también exprese sus comentarios en esta parte, sus comentarios finales, y también nos haga favor de hacer el cierre de este foro. Maestro Luis Jesús, es suyo el micrófono. Muy amables. Retomando palabras de Alejandro, pues es inspirador escucharles. Justamente nos invita, nos motiva a hacer más cosas de las que hemos hecho y nos exige, por supuesto. Eso esperamos hacer. Y les cierro justamente compartiéndoles un poco de lo que hemos hecho con este tipo de acciones. Y digo hemos hecho porque somos muchos. Yo tengo la fortuna de estar ahorita exponiéndolo, pero hay un cuerpo académico donde justamente el doctor Víctor Guillermo es parte. Hay estudiantes y profesores muy interesados en esto, colegas de otros cuerpos académicos. Y estos son los rubros, los 6 rubros que les digo de manera muy breve, porque ya se ha hecho mucha referencia a ellos prácticamente en investigación. Estas 2 investigaciones recientes que hemos hecho, que fueron las condiciones para la inclusión educativa para personas con discapacidad en la Universidad de Guanajuato, con visiones externas, donde precisamente participaron colegas de otras instituciones y dimos cuenta de esto, que ahorita comentaré en la parte de publicaciones que hemos estado buscando difundir. En el reciente verano de la ciencia, donde precisamente también participaron Alejandro y Salvador, además de estudiantes de otras licenciaturas, desarrollamos este proyecto de inclusión educativa de estudiantes con discapacidad en los niveles medio superior y superior, experiencias de estudiantes y profesores en tiempos de confinamiento, lo que dio pauta a esta publicación alrededor de ese mismo título: Inclusión educativa de estudiantes con discapacidad en la Universidad de Guanajuato, experiencias de estudiantes y profesores en tiempos de confinamiento, publicada precisamente en esta revista de Jóvenes en la Ciencia de la Universidad de Guanajuato. Ay, caray, se fueron algunos errores de dedo. Estamos iniciando esta investigación que precisamente da pauta a lo que estaban diciendo. Necesitamos hacer este seguimiento con egresados universitarios que están en situación de discapacidad. ¿Dónde están y qué necesitamos? Justamente previendo lo que ya decían Alejandro y Salvador, que están concluyendo su carrera. Y por supuesto Rebeca, que es un ejemplo fehaciente de este logro, de esta incursión laboral justamente.
Y bueno, estas son otras de las publicaciones que hemos realizado. Este análisis cualitativo que es derivado de las investigaciones, esto es en una revista de Ecuador, análisis cualitativo de trayectorias académicas de personas con discapacidad en la Universidad de Guanajuato y conocimientos y habilidades sobre la inclusión educativa de personas con discapacidad en una universidad mexicana. En cuanto a extensión y difusión, Rebeca dijo bastante, simplemente pongo ahí una referencia que nos hicieron un favor de dar sobre nosotros en el informe del señor rector, en el último informe del señor rector, donde se narran este tipo de actividades que hemos hecho desde el departamento y con varios de los colegas. Tenemos un servicio social que nos ha dado esta pauta de trabajar con estudiantes de diferentes carreras e inclusive de nivel medio superior, donde entre otros productos hemos hecho un repositorio de diferentes textos, entre ellos esta normativa importante referida a inclusión educativa desde el mismo artículo 3º constitucional, la Ley General de Educación Superior y la Ley General de Educación en boca justamente de estudiantes, como ahí se refiere, de servicio social. Una parte que ustedes han conocido en la difusión del evento, precisamente lo hicieron estudiantes de servicio social. Voy a poner unos cuantos segundos de este cartel y aprovecho para hacer propaganda, invitarles a la sesión de mañana, y es esto. Cartel con orientación vertical sobre el 7º Coloquio Internacional Derecho al Bienestar Humano, Ética Global y Educación, celebrando... Como se darán cuenta, es una descripción del mismo cartel, además del texto, y este es un gran pendiente que tenemos en mucha de la información que nos llega, e incluso desde la Universidad de Guanajuato. Solamente son carteles que obviamente, como ya lo han dicho, no se pueden leer en estos lectores de pantalla que tienen las personas con discapacidad visual. Ya lo decía Rebeca, y esto es algo excelente que quiero enfatizar y agradecer. Precisamente esta última convocatoria que sacaron con lenguaje de señas, con audio, es algo excelente que justamente necesitamos para hacer realidad esta inclusión educativa que tanto se estaba diciendo. Tenemos en la licenciatura en educación un espacio que se llama Estancias Profesionales, donde con este tema de construyendo una sociedad inclusiva, y les invito a que nos visiten en el Facebook, hemos hecho diferentes carteles, diferente difusión, y ahorita justamente en la semana actual y siguiente estamos trabajando con un segundo grupo, una segunda generación de esta actividad de estancias profesionales, y ya les platicaremos seguramente de otros productos. En cuanto a docencia, como ya lo dijeron en el currículum de Salvador y un servidor, estamos trabajando con esta unidad de aprendizaje que esperamos se pueda hacer extensiva. De hecho, se puede tomar al menos el diseño curricular de este modelo educativo, así lo plantea, que puedan tomarla estudiantes de cualquier licenciatura. Esperamos tener no nada más de educación, sino al menos ahorita tenemos invitados de justamente los de servicio social en esta unidad de aprendizaje llamada Estrategias Pedagógicas y Didácticas para Personas con Barreras para el Aprendizaje y la Participación. Hemos tenido invitados a Rebeca, entre ellos, con temas muy específicos. En esta conferencia de lengua de señas mexicana tuvimos una afluencia de más de 300 personas que nos acompañaron en nuestra clase ordinaria, digámoslo así, y esto es lo que les quiero compartir y agradecer de manera muy, muy especial a quienes hoy tuvimos la fortuna de escuchar a Rebeca, a Alejandro, a Salvador, porque son un ejemplo precisamente de lo que se está haciendo. Evidentemente, y lo enfatizo, lo subrayo, le pongo negritas, pongo la letra más grande, hace falta por hacer todavía muchas cosas más, pero en eso estamos, y como lo comentamos en nuestro tema del panel, lo releo: experiencias de inclusión educativa de estudiantes en situación de discapacidad en la Universidad de Guanajuato, avances, subrayo, de una esperanza hecha realidad, como tiene referencia con este importante evento. Les agradecemos muchísimo su participación, también a los escuchas, tanto en este espacio de Zoom como a través de redes sociales, en particular de Facebook. Muchísimas gracias. Pues yo les agradezco también mucho la oportunidad que nos han dado de conocer
tanto en tan poco tiempo. Realmente es muy interesante todo lo que han presentado y es muy bueno saber que hay todavía oportunidades para que mejoren las cosas, pero que la universidad está trabajando tanto para mejorarlas ya y pues hay mucho que podemos contribuir todavía, ¿no? En este sentido. No sé si hay algunos, bueno, hubo algunos comentarios de Facebook que nos pasaron por aquí. A Rebeca, que me encantó tu presentación, muy completo el estudio que presentas, enhorabuena, de Guadalupe Figueroa. Y Silvia, sí, pues felicidades. Y muchas gracias por los comentarios directos, bueno, de Facebook. Un placer compartir con ustedes. Eso fue ya lo que tú pusiste, Rebeca, creo. Bueno, y no sé si hay alguna pregunta que alguien quiera hacer ahora. Tenemos todavía unos pocos minutos. Si quisieran o comentar alguna cosa más. Em, yo particularmente, si a Rebeca quisiera preguntarle si es posible que nos dijeras, los profesores, cómo podemos tener acceso quizá a materiales específicos o protocolos que ya debe de tener la universidad para saber cómo atender, teniendo circunstancias de atender o aún de no tenerlas, para poder como crear la conciencia entre nuestros estudiantes, ¿no? Si hay algunos protocolos que podamos tener y pues si luego nos puedes pasar dónde los vemos. Bueno, si quieres compartir. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias de verdad por esa importante iniciativa, el interés, la disposición de la comunidad universitaria en general. Con gusto, con toda la confianza, pueden escribirme al correo inclusionsocial@ucteo.mx. Con gusto estaré compartiendo, igual compartiré con ustedes por este medio y en la liga de la página de Facebook para que pueda descargar el protocolo. El protocolo como tal es un borrador. Queremos alcanzar la socialización de los diferentes profesores, profesoras, para que realmente podamos tener un mismo canal de entendimiento, porque claro, son diferentes discapacidades de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se tipifican por diferentes dificultades para leer, para escribir, para decirse, para pensar, concentrarse, para interactuar. Entonces, dependiendo del tipo de discapacidad, es un tratamiento diferente de atención. Y bueno, también hay una puntualización específica para dentro del aula virtual, presencial. Entonces, claro que sí, el protocolo, igual el programa, incluso social, todos los insumos que consideren necesarios para su formación. También le pedimos que estén muy atentos, atentas en la página de Facebook de la Universidad de Guanajuato en general. Estamos publicando diferentes talleres, eventos, capacitaciones para la docencia, bueno, en colaboración con el Departamento de Educación, que atentamente nos acompaña el maestro Ibarra, para que podamos formarle, brindar las herramientas básicas. Creo que también es momento de que la comunidad universitaria en general pueda tomar, pueda aportar, contribuir con un granito de arena para cambiar entornos, prácticas, políticas, la cultura. Entonces es momento de empezar a implementar y poner de nuestra parte para que la comunidad en su conjunto podamos transformar en una universidad inclusiva. Gracias. Muchísimas gracias. No sé si hay alguien más que quiera compartir algo, preguntar o decir algunas cosas más. Pues yo, maestro Abel Chava, si Sí. me permite, Sí, claro. Con pues mucho yo gusto. les agradezco mucho la invitación y me da mucho gusto que inviten precisamente personas que tenemos discapacidad, porque pues muchas veces se hacen foros, conversatorios, que no demerito su labor ni sus esfuerzos, pero pues sí, a veces siempre sin personas con discapacidad, ¿no? Entonces, pues yo creo que falta y queda mucho por platicar acerca de muchos temas, sobre todo en educación. Entonces, pues sí, les agradecemos la invitación. Bueno, les agradezco la invitación a todos y qué bueno que nos den la oportunidad de expresarnos y de conversar un poco, ¿no? Acerca de nuestras experiencias ya dentro de la educación superior. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador. Maestro Luis Jesús. Sí, muchísimas gracias. Lo que dice Salvador me da la oportunidad de enfatizar y resaltar precisamente eso, que
Hay un lema muy importante que me faltó decir y que es de ellos, pero bueno, yo ahorita lo retomo, que dice nada de nosotros sin nosotros. Eso me parece básico y justamente es lo que buscamos hacer. No hice el énfasis, disculpen, pero esa publicación que les mostraba, una de las publicaciones, bueno, perdón, son dos al menos, precisamente Salvador participa en dos de ellas y Alejandro en otra más. Entonces, si queremos dar a conocer lo que están haciendo las personas con discapacidad, hay que decirlo desde ellos, con sus palabras, y ellos lo pueden decir de manera importantísima. Con Rebeca también estamos buscando participar en algo semejante y lo haremos en poco tiempo. La docencia que les mencioné hace rato, que fue el último punto, justamente también ahí está Salvador. Me parece que eso es básico. No podemos hablar de todas estas situaciones desde afuera. Tiene que ser desde adentro y ellos y ellas son quienes lo tienen que hacer. Lo enfatizo y lo agradezco, por supuesto. Gracias a ustedes. Estaban silenciados. Sí, creo que tienes toda la razón. Qué bueno y gracias por esto y por este señalamiento. Y pues felicitaciones a ti, que tú has hecho también posible en gran medida abrir esos espacios, ¿no? Creo que eso es algo que debemos de reconocer, que es una posibilidad que afortunadamente tú has decidido ser como precursor aquí en gran medida para avanzar en esto. Y Alejandro, sí. Muchas gracias. E igualmente yo quisiera agradecer la oportunidad, la invitación. Como bien comentaban el maestro y Salvador, pues es muy importante y gratificante para mí que se me pueda permitir estos espacios en los cuales pueda compartir un poco de mis experiencias y mi percepción de la situación actual en torno a la inclusión y la discapacidad, ¿no? Y también pues me gustaría hacerme propaganda. Como se mencionó al principio, yo tengo un canal de YouTube en el que hablo de cosas de inclusión de personas con discapacidad. Las ponencias que he tenido la oportunidad de poder compartir están subidas ahí en mi canal por si alguien tiene interés en conocer un poco más acerca de estos temas. Algunas preguntas, curiosidades que me han preguntado sobre cuestiones de inclusión. También hago videos en torno a cómo hago ese tipo de cosas. Entonces, pues si alguien tiene interés, pues me pueden buscar en YouTube como Alejandro Becerra. eh, y creo que soy el primero de los Alejandros Becerra que hay en YouTube que ya aparece. Igualmente, pues si se me permite, les comparto aquí el enlace de mi canal en el chat de Zoom y pues esperando que alguno desee entrar y sea de su interés el contenido que ahí se muestra. Y pues muchas gracias. Excelente. Claro, muchas gracias. Con mucho gusto, sí, ponlo. Y por otro lado, también hago el comercial que la que sigue va a ser, espero, una conferencia concierto de rock con Paco Barrios, el más tuerzo. Si se pueden quedar, no estaría nada mal para que lo escuchen. Y también quiero dar otro anuncio, que mañana la sesión de las 10 va a ser con este link, va a terminar a las 11:30, pero la de las 12 va a ser con una liga diferente, que en un momento también voy a poner aquí en el chat y enviaremos por correo electrónico a los que se hayan registrado. Y en la tarde concluimos con el maestro Arturo Ornelas. Les quisiera pedir, y me gustaría muchísimo, Alejandro, si tú puedes, no sé si tuviste la oportunidad de escuchar al maestro Arturo Ornelas, que tiene unas experiencias muy interesantes pedagógicas con Freire. Él estuvo con Freire 22 años y mañana va a concluir con un conversatorio, es la idea. Entonces, yo les pediría que nos acompañen el día de mañana y podamos escuchar su voz nuevamente, porque es una voz muy importante de una experiencia que verdaderamente vale la pena compartir y vale la pena que más podamos escucharles. Entonces, bueno, espero que haya muchos más que a lo mejor no están aquí ahora, pero que los puedan escuchar el día de mañana y que ustedes puedan participar. No sé si haya alguna cosa más, casi tenemos que ir cerrando. Algunas palabras de conclusión. Agradezco muchísimo al maestro Luis Jesús Ibarra por haber organizado este panel. Verdaderamente ha sido muy bueno. Una de las cosas más interesantes que ha habido en el coloquio, creo. Las otras también han sido interesantes. Igual les invito a que las vean en el canal de Facebook
la red internacional de investigación, y también los invitaremos a que participen de manera más fuerte en esta red, que se hagan miembros de la misma. Les enviaremos una invitación para que puedan hacer un registro. Alejandro, no sé si dejaste tu manita arriba o quieres decirnos algo más. No, una disculpa, la dejé arriba, pero pues ya que se me cedió la palabra, únicamente agradecer a todas las personas que estuvieron aquí presentes y reiterar la idea de mi discurso particular es poder generar conciencia en las personas y, como mencioné, que haya un cambio de percepción en cuanto a las personas con discapacidad, que se nos deje de ver como personas, pues lo digo con todas sus palabras, que se nos deje de ver como personas inútiles, como personas dependientes, como personas objeto de lástima, y también que no se nos vea como el otro extremo de que somos un ejemplo a seguir o que somos ángeles o ese tipo de situaciones. Creo que los dos extremos están mal. Se nos tiene que ver como personas que somos y pues únicamente tenernos y darnos esa oportunidad de poder participar de la sociedad en igualdad de oportunidades con todas las demás personas. Y sería todo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, y creo que esto que señalas es muy interesante e importante, que podríamos retomar de forma importante. El día de mañana realmente te pido que nos acompañes en la parte de conclusión, porque creo que es importante discutirlo más a fondo. Ciertamente es muy fuerte el hecho de que en la sociedad nos cuesta mucho trabajo ver la diferencia y apreciarla como nuestra también, ¿no? Nosotros somos, y en esa parte justo de reconocernos con, todos tenemos capacidades diferentes en realidad, ¿no? Entonces, creo que nos hace falta encontrarnos en ese sentido, y es muy, muy atinado esto que dices, y yo creo que hay que buscar más interacción para efectivamente llegar a una situación en la que podamos reconocernos en igualdad, ¿no? Creo que eso es lo más importante, ¿no? Creo que esa es la parte que nos hace falta en buena medida. No sé si... Pero bueno, pues muchísimas gracias nuevamente. No sé si Luis Jesús quieres decir algo más para concluir. Pues es posible que sea un poco reiterativo, pero gracias, doctor Abel, por esta propuesta, porque tú has sido el iniciador de esta propuesta de red y de actividad, por tu invitación que acepté gustoso y que hemos dado esta pauta para la participación. Reitero a quienes participaron que ha sido excelente, y me uno a tu invitación y la secundo, pues, de que es excelente escuchar a Arturo. En esas experiencias recordarán que yo le pregunté justamente el primer día de que qué opinaba de esta inclusión educativa, de esta relación con las personas en situación de discapacidad, y dijo, tienen que estar con nosotros, tienen que estar en la escuela, no pueden estar afuera. Tienen que estar aquí en lo cotidiano, en lo que estamos haciendo todos. Es lo que yo podría decir. Palabras más, palabras menos, dijo Arturo, y será excelente volverlo a escuchar mañana. Muchas gracias, y doctor Víctor Guillermo, por el importantísimo apoyo en esta coordinación. A todas, a todos, gracias. Pues muchas gracias nuevamente, y solamente estoy poniendo aquí la liga para la sesión de las 12 del día de mañana, que es diferente. La de las 10 sigue siendo esta, y la de la tarde con el doctor Arturo también será la misma. Y bueno, nuevamente les invito, no se vayan, quédense a la siguiente, ya en un momento deben entrar Lalo Limón y Paco Barrios, entonces porfa, pues quédense aquí. Vamos a hacer una suspensión un momento para la transmisión de Facebook, y nos quedamos los demás aquí. Muchas gracias. Larisa, si quieres acabar ya.